Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en esta noche del lunes 15 de junio. El tiempo pasa rapidísimo y ya han pasado 2 meses de haber iniciado los cursos virtuales. Para la escuela es una alegría, es un gozo. Y bueno, vamos a continuar con el curso de sanación integral y hoy entramos en el tema lindísimo de sanación intergeneracional. Como primera cita bíblica tenemos 2 Corintios 5:17 para darnos una introducción en el tema. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Como introducción, hermanas y hermanos, vamos a decir que la sanación intergeneracional es muy importante porque así como heredamos ciertas características físicas, emocionales, genéticas, también espirituales son las que heredamos de parte de nuestros papás, de nuestros abuelos y desde nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, perdón. Entonces hay 4 generaciones que nosotros vamos heredando. Entonces vamos a entrar en el tema, vamos a ver qué acciones o qué circunstancias se nos van presentando en nuestra vida, que a veces no le encontramos solución y tal vez la solución no está en el presente, sino que está en el pasado. Nada más me confirma si están viendo la presentación. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Objetivo de la sanación intergeneracional, ya lo dijimos, es un camino de sanación y liberación. Hay muchas de las situaciones que nosotros pasamos, que las que vivimos, acongojantes, apremiantes, o tal vez simplemente nos hace sentir un poco mal porque estamos en una lucha constante y no salimos de esa lucha. Tal vez alguna forma de ser, tal vez alguna contestación, tal vez alguna reacción que no es la que queremos. Ya San Pablo nos la decía en una de sus cartas. Hacemos el mal que no queremos hacer y no hacemos el bien que queremos hacer, porque a veces los seres humanos tenemos esa lucha constante y no sabemos la razón. Dice en Nehemías 2:9-2, perdón. Y separándose de aquellos que descendían de extranjeros, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay que buscar las fuentes más allá de los vivos para encontrar sanación a muchos de nuestros problemas, y es amando a través de las oraciones y orando a través de las oraciones por los muertos o por los difuntos. La oración por los difuntos forma parte de nuestra fe católica, o sea, no es algo nuevo, no es algo que nosotros estamos descubriendo ahora, sino que ya de nuestros antepasados, por costumbre y también por citas bíblicas, nos damos cuenta que nosotros oramos y pedimos por nuestros difuntos. Bueno, y esa oración es siempre eficaz, esa oración es siempre constante, y esa oración siempre va a dar resultados, orar por los difuntos. Este pasaje de Nehemías, que es un profeta, está en el Antiguo Testamento, dice, separándose de aquellos que descendían de extranjeros, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados. O sea, que cuando los vieron, se dieron cuenta que había algunos pecados que ellos heredaron de sus antepasados. Recordemos, y lo vamos a aclarar, en el Antiguo Testamento se creía todavía que los pecados se heredaban, ¿verdad? Porque no había venido Jesús a dar esa pauta, no vino a dar ese sacrificio que él hizo por nosotros, donde cargó con todo lo que nosotros traíamos, y él vino a cambiar esa situación, él vino a renovar esa ley. Ya no es que heredamos los pecados, sino que heredamos solamente las consecuencias de esos pecados, pero ya no lo hacemos. Pero aquí lo que vamos a rescatar es de que la oración por nuestros antepasados tiene validez. Tiene validez porque amando a nuestros difuntos con las oraciones, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que el novenario es importante, que cuando estamos con alguna persona que está agonizando y estamos orando por él en esa agonía es importante.
que cuando hacemos, le ofrecemos misas, cuando ofrecemos rezos, cuando ofrecemos, ¿cómo se llama esto? Las indulgencias por alguno de nuestros difuntos para sacarlos del purgatorio o para sacarlos de alguna situación en la que ellos no pudieron alcanzar gracia, pues es importante. Siempre les vamos a ayudar a esa alma. Acordémonos que el ser humano está compuesto por cuerpo, por alma y por espíritu. Entonces vamos a ayudar a esa alma a que pueda salir de esa situación. Una preguntita, Sí, sí, una preguntita. sí. Que usted dijo, es que heredamos las consecuencias de los pecados. Por ejemplo, es que no me queda muy claro. Sí, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona, cualquier nombre que sea, cuenta que sufría mucho. Esta persona sufría porque tenía un carácter muy fuerte. Esta persona no podía dominarse, no podía controlarse y tenía ataques de ira muy fuertes y su mal genio era tremendo, ¿verdad? Ella tal vez quería ser amable y no lo podía hacer. Era una persona que tenía un mal genio que causaba mucho daño a los que estaban alrededor de ella, de esa persona. Entonces esta persona un día que empezó a hacer un recuento de su vida y empezó a hacer una reflexión profunda, empezó a indagar cómo era, qué había pasado en su vida y se dio cuenta que ella, por ejemplo, que la mamá era igual, que la mamá reaccionaba igual y que la mamá contestaba de una manera grotesca. Y empezó a indagar también por qué la mamá hacía eso. Bueno, resulta que la abuelita, la mamá de la mamá, también tenía la misma situación. Era una persona que había sido agredida, había sido una persona que las castigaba. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros abuelos, antes los castigos no era hablando con las personas, sino que lo que hacían era que castigaban. Y castigaban físicamente. Ponían a la gente hincada en granos de maíz, los daban con chilillos, les daban con pajas de cuero gruesas, ¿verdad? Les daban con un palo. O sea, había ciertos castigos que eran fuertes y no los dejaban hablar. Y si era mujer, menos, ¿verdad? No tenía mucha opción. Entonces se dio cuenta que, esta abuelita, ella empezó a pasar esa forma de ser, a pasar esas contestaciones, a pasar esas iras. Entonces, posiblemente cometió algún pecado la abuelita, pero no está heredando el pecado ni a la hija ni a la nieta, sino que lo que está heredando es las consecuencias de ese pecado. Cuando las Ya. estaban embarazadas solteras, bueno, primero era, acuérdense en la Sagrada Escritura que las apedreaban porque no eran dignas, habían perdido gracia, no tenían un marido que respaldara, no tenían alguien que velara por ellas, o sea, habían perdido totalmente la dignidad, según aún en la Sagrada Escritura lo dicen muchas veces. Entonces, estas personas lo que hacían eran castigos físicos. Si nosotros indagamos, por ejemplo, mis abuelos o mis abuelos tenían castigos muy fuertes. Mi papá una vez me contó que para Semana Santa fue a darle de comer a los conejos y lo agarraron y le dieron chilillo, pero sin darle ninguna razón. Simplemente no se podía en Semana Santa hacer ninguna actividad y no los dejaban ni siquiera de dar razones, sino que ya eran los castigos físicos. Entonces, muy probablemente mi papá él también hizo lo mismo con sus hijos y muy probablemente mis hermanos y yo hicimos de alguna manera esa reacción. Entonces no heredamos el pecado porque la verdad es que no hemos hecho ninguna de esas cosas que él hizo, pero sí las consecuencias y así heredamos ciertas cosas. Vamos a seguir adelante y vamos a ir aclarando ahí poco a poco. Las oraciones son para sanar ciertas situaciones. ¿Cuáles situaciones? Debilidades psicológicas, sanaciones físicas y sanaciones espirituales heredadas. Vean esto qué importante. ¿Cómo se transmiten? Genéticamente, a través de la sangre por nuestros antepasados. Entonces, no solamente heredamos los rasgos físicos, ¿verdad? Si en su casa todos son de ojos de un color, ojos de color café, ojos de color celestes o ojos de color verde, muy posiblemente sus hijos o sus nietos vayan a heredar el color de los ojos.
O rasgos muy prominentes, la nariz muy grande, las orejas, la cabeza, ¿verdad? Las mejillas, tal vez si son de contextura así, si son de contextura así, si son del otro, muy posiblemente vayamos a heredar esa parte genéticamente, pero también los gustos, las preferencias y hasta ciertas cosas como esas. Todos bravos, todos serios, todos con un ceño enojado, ¿verdad? Muy posiblemente heredemos eso. Y vean esta fotografía aquí que les puse. La herencia es un conjunto de características físicas y fisiológicas que se transmiten de padres a hijos. Entonces, no solamente rasgos físicos, sino que también consecuencias. No sé si a ustedes les ha pasado que ven a un bebé que hace un gesto y uno dice, mira, igual al papá, mira, igual al hermano mayor, mira, hizo el gesto igual que la abuelita, ¿verdad? O mirarlo a ese sentado, es igual ver a la abuela. Mira ese caminado, es igualito al abuelo, ¿verdad? Entonces, tal vez el chiquillo no conoció al abuelo o al bisabuelo, pero camina igual, la misma gesticulación, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que heredamos y las heredamos genéticamente. Hay situaciones físicas que heredamos también, por ejemplo, alguna malformación, por ejemplo, alguna enfermedad que traigamos, ¿no? Si ustedes van y se hacen un examen físico médico, perdón, lo primero que le dicen a uno es, y en su familia hay cáncer, en su familia hay azúcar en la sangre, hay diabetes, en su familia hay herencia por alguna de las situaciones que hay ahora, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, sí, ah, no, pero no le preguntan a uno por los primos o por los tíos abuelos, o no le preguntan, ¿verdad? Sino que es solamente en la línea directa. Padres, abuelos y bisabuelos. Eso hereda, ya para diagonales o transversales, ahí cuesta más, solamente en línea directa. Esta fotografía, ven como a veces decimos esos gestos, ¿verdad? Mira, se ríe igual que el abuelo, se ríe igual que el bisabuelo, se ríe igual que la abuelita, se siente igual, viste lo mismo, los gustos, esas cosas las heredamos aunque no las contemos. Muchas veces nos salen solitas. Hay heridas tan fuertes que si no se sanan, se meten en la sangre y aparecen de nuevo en generaciones postreras, como buscando solución. Vean esto que importante. Es por eso la importancia de sanar a los vivos a través de oraciones por los muertos. Nosotros siempre hemos orado simplemente para interceder, para salvar el alma, ¿verdad? Para que Dios le haya perdonado, para que haya encontrado gracia. Que si murió en un evento, un accidente, en algo que no fue, ¿verdad? Que no hubo aviso previo, pues siempre pedimos gracia por esa alma. Pero nunca, o no sé si a ustedes les ha pasado, nunca oramos en específico por situaciones o circunstancias que hayan vivido nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos que nos están afectando a nosotros. Enfermedades físicas, genéticas, psicológicas, emocionales, esas situaciones porque no lo sabíamos. Acuérdense que el primer tema que hablamos fue exactamente sobre la concepción. Hay situaciones que nosotros heredamos que no nos estamos dando cuenta porque ni siquiera existíamos. Fue en el momento de la concepción, fue en el momento de la unión. No conocíamos la historia de nuestros papás, mucho menos íbamos a conocer la historia de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos aquí en Costa Rica se criaron muy diferente a cómo se están criando los niños ahora. Ahora más bien esta situación que estamos pasando de lo del COVID nos ha hecho volver a vivir en esa época, ¿verdad? A vivir del agro, a vivir de las tiendas nuestras, a no depender tanto de lo extranjero, sino que nosotros poder sobrevivir, a vender cosas en comidas, a hacer otras cosas, manualidades o proyectos, emprendimientos personales. Así fue como empezaron a vivir nuestros bisabuelos. La gente estaba en la casa, la mujer por lo general estaba en la casa y lo que le tocaba era criar a niños y cocinar y tener la casa, ¿verdad? Limpia. Y los hombres eran los que iban fuera y eran los que trabajaban y eran los que traían el sustento a la casa. Bueno, ahora estamos viviendo no igual y tampoco es que tengamos que volver a lo mismo, pero algo así, ya no estamos tanto fuera de la casa, sino que por esta circunstancia que estamos pasando de la pandemia, pues nos hemos buscado la seguridad en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando está ese encuentro? Pues empezamos a ver todo ese tipo de cosas que somos muy parecidos. Todo ese montón de situaciones que hacemos y que no nos habíamos dado cuenta. Y es una oportunidad para investigar. Entonces, este tema de la sanación intergeneracional queda muy bien en esta época porque empezamos a investigar dentro de nuestra familia situaciones. Vamos a dar un ejemplo que pasa muchísimo. Mamás solteras. ¿Tenemos alguna mamá soltera en nuestra casa que veamos que el patrón se haya repetido para atrás? Nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra bisabuela. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Hay divorcios dentro de nuestra familia? ¿Será que los papás se divorciaron? ¿Será que hubo división? ¿Será que hubo otras mujeres? ¿Será que hubo adulterio en nuestras familias? Veámoslo para atrás. ¿Hubo adulterio en nuestras familias? Y así todas las situaciones que queramos ver ahorita que nos están afectando, ver si no es que la raíz del problema, la raíz de esa enfermedad, la raíz de esa situación tal vez viene del pasado. Y no nos hemos percatado y no hemos dedicado tiempo a orar por nuestros padres, abuelos o bisabuelos en esa línea directa donde nos esté afectando. Dice en Jeremías 14:20, reconocemos, Señor, nuestra maldad y la culpa de nuestros antepasados. Hemos pecado contra ti. En la palabra de Dios en 2 de Crónicas dice, Señor, no mires el pecado de nuestros antepasados y limpia, Señor, esta tierra. Si nos dedicamos a ti, si te adoramos, si te alabamos, si te reconocemos, te pedimos misericordia por nuestra tierra para que la limpies. Por eso las situaciones, vean qué importante, las situaciones que se deciden como país, eso aplica para todos, aunque no todos estemos de acuerdo. Aunque usted no haya votado por tal situación, aunque usted no haya dado su permiso para tal situación, si el país, como los gobernantes y las autoridades mayores, se dedican a tomar decisiones que afectan a todo el país como nación, esas situaciones nos van a impregnar a todos. Dicen los dichos populares, si llueve, llueve para todos. O sea, por eso es que es tan importante que dentro de nuestras oraciones siempre incluyamos las decisiones y por las autoridades gubernamentales, por nuestro presidente, por los de la Asamblea Legislativa, en el caso de Costa Rica, por todos los que tengan esa autoridad, ese poder, esa designación de autoridad. En este caso, ahorita tenemos que orar tantísimo por las autoridades del Ministerio de Salud, por la Caja, por todas estas entidades, por todas estas organizaciones que tengan que ver que una decisión afecta a toda la población. Y más allá de nuestras fronteras. Por eso es que tenemos que tener en constante oración. La persona que diga, no tengo nada que orar, mi hermano, discúlpeme, pero estoy dudando grandemente de su oración, porque hay tantísimo por qué orar, por todas las situaciones, por todas las decisiones. Porque es que cuando dicen que van a hacerlo de los matrimonios homosexuales, ¿por qué es que nos levantamos? ¿Por qué es que levantamos la mano y decimos no? ¿Por qué es que decimos eso no puede ser? Porque afecta a toda la población. Ahora que está esto lo del aborto terapéutico, si ya eso es abrir un portillo para el aborto, ¿por qué tenemos que ser valientes y decir que no? Y levantarnos y decir que no. Porque esas decisiones que se toman a nivel nación afectan a todos los nosotros. Y eso se va heredando. Si lo vemos en algunas latitudes donde se ve, aquí en Costa Rica también, pero hay algunos lugares donde el vudú, donde la magia negra, la magia blanca, esto es muy fuerte, ya es parte de la cultura de ellos. Bueno, si lo vemos, los pueblos son los más vulnerables, son gente que vive muy pobre, son gente que no levanta, son gente que vive siempre en pobreza, en miseria, porque es parte de la cultura de ellos creer en estas cosas. ¿Por qué nosotros nos tenemos que levantar y decir? Y el último tema es sobre liberación, exactamente, sanación de la liberación, porque tenemos que romper con esas cadenas que nos matan y nos pasan. Ok, vamos a continuar. Dice en Macabeos 12 del 38 al 45. Ese es un texto muy largo que aquí lo tengo a mano para que lo podamos leer. Dice así.
Y es importante leerlo todo porque hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Este ejemplo que les daba de esta muchacha de mal carácter, que tenía un genio terrible y que dañaba a las personas que estaban junto a ella, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Ella no quería ser así, ella quería ser una persona buena, ella quería ser una persona amable, ella quería ser una persona sonriente, ella quería ser gozosa, ella quería ser con esperanza, con positivismo, pero a ella solo le salían cosas feas. Bueno, ella fue preguntando y preguntando y se dio cuenta de la abuelita, que la abuelita era castigada físicamente muy fuerte. Entonces, claro, la abuelita empezó a guardar ese rencor, su cara se cambió, su gesto se cambiaba, y aunque ella quisiera ser feliz, ella no lo podía hacer, y ella lo fue heredando a sus generaciones. Dice la palabra de Dios en Macabeos. Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el día de reposo. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a reconocer los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron, oigan qué importante, objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, cosas que la ley no permiten que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alababan al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiese creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué texto más revelador. Vean cómo este texto nos ayuda a decirnos y a respaldarnos cuando oramos por los difuntos. Las oraciones que hacemos por nuestros difuntos tienen valor y tenemos fe en la resurrección. Pero muchos de ellos por ignorancia, por falta de gracia, porque no tuvieron, porque no les dio tiempo, porque fue una muerte repentina, fue una muerte que no se esperaba. Digamos, nuestra esperanza de vida en Costa Rica supera los 80 años. Esa es la esperanza de vida del país, por la educación, por el país en que vivimos, por el sistema de salud. Pero si algo pasa antes, un homicidio, un suicidio, un accidente, una pandemia, un virus, algo que pase y mate a todos y no hay vacuna, es algo que no se tenía previsto. Una muerte violenta, un accidente de tránsito, no se tenía previsto. La persona no está para que se muriera antes. Pero entonces nosotros como su familia, como sus hermanos en la fe, oramos al Señor y hacemos estas peticiones para que el Señor tenga piedad y misericordia. Aquí lo que quiero rescatar también es que dice que cuando fueron a ver a sus muertos, porque los iban a enterrar, ¿qué se dieron cuenta que había debajo de su ropa? Habían objetos consagrados a otros dioses que no los aceptaban los judíos. En el caso nuestro, hay objetos consagrados a dioses que no le agradan a Jesús, que no le agradan a nuestro Señor, que no le agradan a nuestra Trinidad Santísima. ¿Qué objetos? Cosas de brujería,
cosas de superstición, cosas de pactos, cosas que nosotros tengamos como creencia, como costumbre, objetos consagrados a otros dioses. ¿Cuáles otros dioses? El orgullo, la soberbia, la ira. Por eso es que nuestro carácter, aunque nosotros queramos ser amables, aunque nosotros queramos ser risueños, queramos ser simpáticos, no nos sale. ¿Por qué? Porque hemos hecho hasta juramento de ser bravos. Yo he visto mucha gente en redes sociales que se siente feliz diciendo que es sarcástica, sintiéndose feliz, diciéndose que es amargada, sintiéndose orgullosa de decir que es mal encarada, porque ya sabe que repele. Eso es una máscara que se pone para repeler, para que no le hagan daño, para que digan que es más brava. Hay gente que anda con armas y con cosas para decir, yo aquí soy más matón que los mismos ladrones y que los mismos maleantes. Entonces es una forma como de respaldarse para que no me vengan a hacer daño. Pero acordémonos de los frutos del Espíritu Santo: gozo, alegría, mansedumbre, paz. Acuérdense que dijimos de los ejercicios en la frente, ¿verdad? Porque a veces tenemos el ceño marcado aquí con una arruga de lo bravos y de lo enojados que pasamos. Y eso no es un fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo, la alegría. El Papa Francisco nos decía, no se concibe a un cristiano enojado, un cristiano triste. Tiene que ser alegre, positivo, con esperanza. Ante esta situación, hoy le comentaba a una de las hermanas que está conectada, que yo ayer y hoy me he sentido preocupada, porque las noticias, eso es lo que genera, ¿verdad? Preocupación. No me causan positivismo, lo que me causan es negativismo. Pero los cristianos estamos llamados a ser positivos, porque nosotros somos en quien hemos puesto nuestra confianza, que es en el Señor Jesús. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Mi roca fuerte es el Señor. Él es la piedra que desecharon los arquitectos, pero es la piedra angular, es la principal. Todo se puede caer en esta vida, pero si Jesús está ahí, Él es la piedra principal, es la piedra angular, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que es. Esta lectura es lindísima. Es un libro que nos habla muchísimo sobre nuestra fe, sobre lo que nosotros realizamos para nuestros difuntos. Ojo, hay prácticas que no son cristianas, que van en contra de la fe católica. Hay prácticas que hacemos de los difuntos que no están correctas. Nosotros no creemos y no debemos comunicarnos con muertos. No debemos hacer reuniones ahí de que para comunicarnos, para ver si está en el infierno, para ver si está en el purgatorio, para saber si está bien, no. Eso no lo debemos hacer. Esas no son prácticas católicas cristianas. Y que más bien son puertas al enemigo, porque ahí ya está entrando otro contacto con otros espíritus. Estar haciendo medium, visitas con medium y consulta medium, eso no es tampoco católico ni es cristiano. Eso es abrirle las puertas al enemigo. Entonces hay que estar formado en esta parte, leer sí Macabeos, pero tener el catecismo de la Iglesia Católica a la par. Y tener otra literatura que tenga que ver con formación sobre lo que es las ánimas, sobre la liberación de las ánimas, sobre es solamente eso. No podemos hacer otras prácticas tampoco de, ¿cómo se llama esto? Como de que hay una persona, sí, son los medios, ¿verdad? De que yo voy a como a reencarnarme en esa persona que murió y voy a tener comunicación con esa persona y son traductores de esos espíritus. No, eso no va, eso no es esta parte. Aquí simplemente lo que nos está diciendo son dos cosas. Una, que nos demos cuenta que hay muertos que tienen dentro, debajo de sus ropas, ahí cargamos con un montón de cosas que no son de Dios. Es como que yo diga que soy cristiana católica, estoy aquí dando cursos, estoy predicando, pero yo ando en mi billetera un ramito de ciprés para la buena suerte. No, que yo ande ahí algo de superstición para la suerte, o que yo lo tenga en mi casa, una mata de estas de jade, o que yo tenga los 3 elefantes. No, no es cristiano, eso no es católico, eso no es, aunque yo diga que soy católica, pero si hago estas prácticas, yo lo que estoy haciendo es que dentro de mí
Ustedes no lo conocen, pero cuando yo me muero, ustedes van a decir, mira, esta católica tenía esos 3 elefantes con la cola para afuera para traer suerte a la casa. Eso no es, sino que darnos cuenta que necesitamos siempre, todos los días necesitamos de la misericordia de Dios y necesitamos de estos cursos para formarnos. Y lo otro válido de esta lectura es que si nosotros vivos podemos interceder y orar por nuestros hijos. ¿Esta parte quedó clara? Como para Dios todo es presente, vean esto que importante, como para Dios todo es presente, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por eso es que nosotros podemos orar por nuestros antepasados. Y por eso es que podemos pedir sanación de las heridas de nuestros antepasados y sentir esa paz interior como que si nosotros, como que lo que nosotros necesitamos para volver a renacer, para nosotros poder soltar. Si nosotros oramos por mi abuelita, por mi bisabuela, que tuvo una situación, una circunstancia, yo voy a orar, yo tengo la fe de que esa persona va a sanar, porque para Dios todo es presente y yo voy a sentir esa sanación, yo voy a sentir esa liberación, yo voy a poder decir, pude cambiar ya mi amargazón, ya mi gesto de enojado, ya mi ira, yo ya la voy a poder controlar. Yo ya voy a poder respirar y poder pensar antes de actuar. No reaccionar y actuar. Y ya después pedir perdón. No. Eso es una forma insana de hacer las cosas. Si yo hago las cosas de momento de reacción y después pido perdón, ese no es el camino correcto. El camino correcto es pensar, pedir dirección a Dios y actuar. Esa es la forma. Y nosotros después lo que cogemos de excusa es, me orilló a esto, me obligó a hacer esto, me obligó a que yo contestara así, me obligó a que yo le dijera tal cosa. Y no, y bueno, ahora perdón porque soy ser humano, ¿verdad? Y ya pedimos perdón. Pues sí, pero ya el daño y la herida muchas veces está. Entonces a veces hacemos un camino doble. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:16. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En otra parte de la Biblia dice que nosotros para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como ¿qué? Como niños, como niños. Y vean lo que nos dice aquí Pablo. Por eso no nos desanimemos, aunque vayamos envejeciendo en edad. Pero si nosotros vamos orando más por nuestros antepasados, nosotros nos vamos liberando y estamos como volviendo a nacer. Vean qué hermoso. Es como volver a nacer, es como volver a limpiarnos, es como volver a ser libres de esa situación que hemos heredado, tal vez por muchos años, ¿Qué son las cadenas heredadas? ¿Qué son las cadenas heredadas? Voy a leerles aquí. Oigan, pongan atención en esta parte. Por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos 7:15. ¿Qué cristiano, cuál de nosotros, ustedes y yo, hemos pasado por esta situación muchas veces? Hacemos cosas que no las queremos hacer, pero las hemos planeado a veces hasta situaciones de hacerlo bien, ¿verdad? Y bueno, y también tenemos muchos dichos populares, ¿verdad? La jarana sale cara, al que no se le, que quiere salir por aquí, sale por allá, se le sale el tiro por la culata. Decimos un montón de dichos, porque a veces queremos hacer bien, queremos hacer una gracia y hacemos un sapo, decimos también, ¿verdad? Y es simplemente porque tenemos alguna situación que hemos heredado. Entonces, para esta semana, hermanos y hermanas, tenemos una tarea. El problema es buscar entre nosotros. La otra semana vamos a hacer una oración de liberación. Vamos a traer también a nosotros quiero que investiguen esto. ¿Quiénes eran nuestros papás? Si todavía están vivos.
ya están en la patria celestial. Quiero que investiguemos un poquito de la historia de ellos, cómo fue que se conocieron. Sí, yo fui, eso lo hicimos en el primer tema, pero ya ahorita vamos entrando un poquito más allá. Cómo eran ellos, si ellos estaban contentos cuando yo iba a nacer, si ellos me esperaban, si ellos querían que fuera una niña, si querían que fuera un niño, si querían tener muchos hijos, si habían planeado tener muchos o solo poquitos, o si del todo no querían tener hijos. Pero estas preguntas también las vamos a tratar de hacer o de averiguar con nuestros abuelos y ojalá con nuestros bisabuelos, pero si no hasta nuestros abuelos. Y vamos a hacer como una reflexión durante la semana sobre nuestra forma de ser. Si lo que yo contesto se parece más a la parte de mi papá o se parece más a la parte de mi mamá. O si no conocí a uno de ellos o no los conocí a mis papás biológicos, y yo me crié con mis abuelos, o si yo me crié con unos hermanos, o si yo me crié con unos tíos. Pero vamos a investigar un poquito sobre esto. Y la otra semana vamos a hacer una oración para poder romper con estas cadenas y con todas estas herencias que traemos y que nos han repercutido. Obviamente si son cosas buenas, lindas y que usted está feliz de tener la nariz que tenía su abuelo y su abuela, pues esa parte no. Sino vamos a sanar las heridas y las consecuencias que traemos de nuestros antepasados. El problema de querer hacer, oigan esto que importante para ir cerrando, para hacer un resumen. El problema de querer hacer lo que le agrada a Dios y sin embargo terminar haciendo todo lo contrario, es como si a pesar de existir un sincero deseo de obedecer a Dios y vivir como hijos del Altísimo, casi instintivamente estamos inclinados a desarrollar pensamientos, sentimientos y actitudes que en nada son compatibles con la nueva vida libre, victoriosa que hemos recibido del Señor. Acordémonos que si Jesús es el Rey del universo, así lo declaramos en el último antes de Adviento, declaramos a Jesús como Rey del universo, como Rey de todo lo creado. Es el Rey, Cristo Rey. Si Cristo es Rey y nosotros somos sus hijos, ¿qué somos nosotros? Somos príncipes y princesas del Señor. Somos príncipes, somos herederos de la tierra celestial, de esa tierra prometida de que tanto hablaron los profetas, de los que tanto buscaron por tanto tiempo y se perdieron en el desierto buscando la tierra prometida. Bueno, ya Jesús es Cristo, es el Rey. Jesús vino y murió por nosotros. Él ya nos dio ese pase para la salvación. Pero nosotros a veces no la creemos. Vean que aquí nos lo dice. Casi instintivamente, o sea, casi lo hacemos por inercia. Que hacemos y decimos cosas que no son compatibles con los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué es nuestra anuencia siempre a vivir en pecado, a vivir en ruina, a vivir enojados, a vivir todo lo contrario a lo que el Señor nos ofrece? ¿Por qué no somos partícipes de esa heredad tan bella? Porque muchas veces hacemos lo que no queremos hacer y es porque estamos atados. Estamos así, con una mano en el pasado y una mano en el presente, como en el futuro, ansiosos, ¿verdad? De lo que va a venir. Pero estamos atados, no nos liberamos. Entonces hay cadenas que estamos heredando. Entonces es muy importante que la otra semana y conforme vayamos pasando el curso, pues nos liberemos de esa situación. Pero necesitamos hacer esa retrospección. Entonces hoy el curso lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a dejarles de tarea eso, que investiguemos actitudes, no solamente gestos, no solamente cosas físicas, sino también cosas espirituales que hayamos heredado, consecuencias. Y otra parte muy importante que necesito que averigüen es enfermedades. Si hay cánceres que hemos heredado de nuestros antepasados, si hay malformaciones en nuestra parte física que hayamos heredado de nuestros antepasados, si hay enfermedades crónicas que hayamos heredado de nuestros antepasados, enfermedades, gestos, cosas espirituales, y vamos a ver cuál otra es otra cosita, tendencias a ser tristes, a tener tristezas prolongadas,
tristezas de pensamientos de muerte. Si nosotros tenemos o en nuestra familia hay tendencia a suicidios, a pastillas, a cosas que tengamos que tomar para dormir o para controlar nervios, a depresiones, si hay algún vicio en nuestras familias que nos estén afectando actualmente, como alcoholismo, cigarros, drogas, cualquier otro desorden que haya, ya sea sexual, todos estos desórdenes que puedan haber, si hay desórdenes a nivel mental, si hay alguna situación mental que nosotros o nuestros hijos o algún familiar, vamos a orar por nuestra familia. Dice la palabra de Dios que serás salvo tú y toda tu familia. Si tú buscas al Señor, toda tu familia también se va a salvar, porque tú vas a hacer la diferencia. Tú y yo estamos llamados a hacer la diferencia en nuestra familia. Y entonces hay muchas situaciones que nos están golpeando. Y hoy el curso ha sido diferente porque quiero hacer énfasis en eso. Hay situaciones, consecuencias que nos están maltratando, que nos están afectando, que han hecho hoyo en nuestra familia. Lo veíamos la semana pasada, al enemigo no le sirve tener a familias unidas, no le sirve tener matrimonios unidos, lo que quiere es venir a destruir los hogares, las familias, y lo hace con estas cadenas, desórdenes como adulterio, separaciones, pensamientos violentos, sentimientos violentos. Bueno, eso lo vamos a hacer para poder limpiar nuestro árbol genealógico, para poder sanar, ojalá, esas heridas. Eso es un proceso. Acordémonos que los procesos son de paso a pasito. Y no importa de qué tamaño sea ese pasito, siempre va a ser un éxito en las manos del Señor. Amén. No sé si tienen alguna pregunta. Hermanos, les invitamos para la otra semana para que tengamos esta reflexión interna y esta investigación dentro de nuestras familias, porque vamos a orar, vamos a dedicar una parte de la teoría, pero vamos a orar al final por nuestras familias. Pueden invitar a otras personas, no se preocupen, no es necesario que hayan tenido que ver los temas anteriores. Ese es un momento para orar y yo creo que es por nos unamos. Cuando hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estaré en medio, dice el Señor. Y vamos a apropiarnos, vamos nosotros a apropiarnos de todas las promesas y de esa tierra prometida que tiene el Señor, donde abunda la tierra, donde abunda el maná, la leche, donde abunda todo, donde no tenemos necesidad, porque Él es nuestro proveedor. Entonces, agradecerles, hermanos, su presencia, el escucharnos, el transmitir estos videos en YouTube y en nuestras redes sociales, lo pueden ver. Y la otra semana, si gustan y tienen el tiempito, pues nos conectamos a las 7:30 de la noche. Buenas noches, que Dios los bendiga. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. Muchas gracias.